todos bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en medio a una conferencia internacional en la estancia Árbol de la Vida, Sumaré, São Paulo, dentro del tema el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Llegamos al mensaje número 10. El tema es el bautismo de Jesús, el llamamiento de los discípulos. Y la lectura es la lectura de Juan, capítulo 1, del versículo 29 al 51. Y hoy nosotros estamos rumiando el último mensaje, número 9, y yo voy a leer aquí el resumen que hicimos para la inmersión, el ítem 3. No nos engañemos, en cuanto haya vacíos en nuestra vida, no seremos encabezados por Cristo. Podemos en algún momento desistir de seguir la carrera. La única forma para que el hombre se torne confiable es ser llenado plenamente por Cristo. Por la inmersión, gritos de guerra, inculcamos la palabra y predicamos el Evangelio para ser llenados hasta la plenitud de Dios. Fuimos creados como un vaso para contener a Dios, y Él nos llena con su poder y sabiduría y capacidad. Usted no necesita ser capaz o sabio para hacer la obra de Dios, sino apenas permitir ser llenado por aquel que es capaz, aquel que es sabio y hace la obra, que es Cristo. La iglesia que se permite ser llenada es una iglesia confiable, así como Filadelfia. Queridos hermanos, esta es una perla, porque por 20 siglos pocos de la iglesia se dieron cuenta de esto. Solo en la enseñanza bíblica no transforma al hombre, pero es cuando nosotros permitimos que a través de la palabra de Cristo somos llenados con la gracia hasta la realidad, hasta la plena realidad de Cristo. Ahí sí, la iglesia de Dios se torna confiable. Por eso, hermanos, Dios sabe de eso. Dios no nos creó de una manera superpoderosa. Dios no creó al hombre para ser un hombre como el sello de la perfección, como cuando Él creó a Lucifer. Él creó al hombre como un vaso para contener a aquel que es todo, omnipotente. Él es capaz de todo, poderoso, y teniéndolo a Él, somos capaces de todo. Por eso no confíe en que usted tiene mucho conocimiento bíblico, que usted sabe explicar bien las verdades de Dios, usted tiene mucha experiencia en la vida cristiana. No confíe en eso. Confíe en Cristo que está en usted. Confíe en la palabra de Cristo que usted inculcó a través de hablar unos con otros dentro del cuerpo de Cristo, a través de la inmersión, a través de que nosotros hagamos habitar a Cristo, hagamos habitar ricamente la palabra de Cristo. Nosotros entonces seremos llenados con la verdad de Dios hasta la plenitud de Dios, y así nos tornaremos confiables. Muy bien, entonces llegamos al versículo 29 del capítulo 1 de Juan.
Entonces vamos a leer el versículo 29 que dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la primera presentación hecha por Juan el Bautista fue que Jesús era el Cordero de Dios. Los líderes judíos esperaban la llegada del Mesías en gran estilo. La llegada del profeta de Dios como Elías. La religión no se da cuenta que la primera necesidad del hombre caído y pecador es su redención. Lo primero que el hombre necesita ver es que alguien necesita resolver el problema del pecado para tener paz con Dios. Luego de la caída del hombre en el jardín de Edén, engañado por la astucia de la serpiente que puso en él duda en cuanto a la palabra de Dios, Génesis capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El enemigo de Dios sabía que el hombre que Dios creó y colocó en el huerto de Edén tenía confianza completa en Dios. El hombre era simple, puro, oía la palabra de Dios y seguía obedientemente la palabra de Dios. Entonces, de nada servía que Satanás, por medio de la serpiente, hable mal de Dios, porque el hombre creado por Dios no lo iba a aceptar. Pero Satanás sabía que era necesario que colocando 1% de duda en la palabra de Dios, el hombre entonces abriría un espacio para ser engañado. Entonces él dijo, entonces fue que así que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y es claro que Dios no dijo eso. Dios dio toda clase de árbol para que sirva de alimento al hombre. Pero la serpiente era muy astuta y puso una pequeña duda. Hizo que la mujer, Eva, solo pensase un poco, espera, Dios no dijo eso. Entonces dio oportunidad para que la serpiente le engañe. Y hoy, hermanos, es la misma cosa. Usted es puro, es sencillo, usted ama a Dios de su palabra, pero él solo necesita colocar 1% de duda y con relación a la palabra profética, 1% de duda, ya usted comienza a ser movido de la sencillez y de la pureza que usted tenía con Dios. Por eso, hermano, no deje engañarse. Entonces, con eso, el hombre transgredió aquello que Dios había dicho en Génesis 2, versículo 16, que dice, pero mandó Jehová Dios del hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, lo único que había dicho Dios es que del árbol que no podía comer era del árbol del bien y del mal, porque del día en que de él comieres, ciertamente morirás. Y hermanos, la palabra de Dios es verdad. Si usted cree, usted necesita creer sin desconfiar. Él dijo, está dicho. Pero el enemigo entonces puso duda. ¿Y qué fue lo que aconteció? En el capítulo 3, versículo 6 de Génesis, dice, pero del fruto del árbol
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual así como ella comió. Entonces, a partir de ahí, ellos acabaron de transgredir la palabra de Dios que dijo para que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esa transgresión a la palabra de Dios, esa desobediencia de Adán, ¿qué fue lo que aconteció? Desconectó al hombre de Dios y el pecado entró en ese mundo y la muerte también entró por el pecado y la muerte pasó a todos los hombres y eso está en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el versículo 19 es un poco más específico. Dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Por eso, hermanos, todos nosotros nos tornamos pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino porque nacimos pecadores por causa de la transgresión de Adán. Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. O sea judío o griego, todos están debajo del pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrantando y desventura. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Capítulo 5 de Romanos, versículo 18, dice sobre la condenación. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, quiere decir, por causa de la transgresión de Adán, todos nosotros ya fuimos juzgados y el juicio ya vino. En la ofensa de Adán, ya fuimos juzgados, ya fuimos sentenciados, ya fuimos condenados a la muerte. Pero, hermanos, Hebreos 9, versículo 22. Nuestro futuro ya estaba trazado. Ya fuimos juzgados, ya fuimos sentenciados y solo faltaba la ejecución de esa sentencia. Y Hebreos 9:22 muestra que casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados.
Entonces, en otras palabras, nosotros estábamos en un callejón sin salida y por causa de la transgresión de Adán, ya habíamos sido juzgados, condenados, sentenciados y estábamos a camino de la muerte eterna. Porque no tenemos salvación, no hay como tener perdón de pecados si no derramamos sangre. Si derramamos nuestra sangre, entonces estaríamos muertos y también acabados. Pero gracias a Dios, Hebreos 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue de Jesus Cristo, Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dios sabía que el hombre no tenía cómo salvarse, no tenía cómo obtener el perdón de pecados, sino derramando su sangre. Y si derramaba su sangre, entonces también ya estaría acabado. Por eso entonces Dios envió a su Hijo, que vino a morir en nuestro lugar como nuestro sustituto, y derramando su sangre en tu lugar y en mi lugar. Y por eso, hermanos, de una vez por todas, Él realizó la eterna redención. Por eso el versículo 13 dice que si no por la sangre de macho cabrío ni becerra, sino por la propia sangre, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Señor Jesús. Por eso Él es el mediador de del nuevo pacto. Así que por eso es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¡Qué maravilla! Por eso nuestro Señor Jesús es el Cordero de Dios. Él es el Cordero Pascual que murió en la Pascua por tu causa y por mi causa. Éxodo capítulo 12. Éxodo 12 habla sobre cómo Dios sacó al pueblo de Egipto. Faraón, con el corazón duro, no quería librar al pueblo de Dios para servir al Señor. Hasta que Dios hizo la 10ª plaga. Y la 10ª plaga era justamente la muerte de los primogénitos. Un primogénito representa toda la casa. Y la muerte de un primogénito representa la muerte de esa familia. Y todos tendrían que morir, que en verdad representa al mundo. Todos pecaron y todos carecen de la gloria de Dios. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces todos tienen que morir. Pero Dios dio una salvación. Capítulo 12, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. ¿Eso mismo? Para que vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia.
Entonces, la muerte de los primogénitos representa la muerte de una familia completa. Por eso es que cada familia tenía que tomar un cordero, porque cada familia tenía que tener la muerte de su primogénito que representa a toda la familia. Entonces el cordero representa al primogénito, representa a toda la familia. Y ahí el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las orejas, de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ese cordero sería muerto al final del día, al ponerse el sol. Al ponerse el sol comienza el otro día. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Qué son los postes? Los postes y el dintel forman las batientes de una puerta. Los postes son las 2 piezas verticales y el dintel es la parte horizontal. La pieza horizontal y las 2 verticales forman el batiente de la puerta. Y ellos tenían que tomar la sangre del cordero inmolado y pintar, pasar sobre los batientes de la puerta. Y en esa noche comieron la carne asada al fuego con panes sin levadura porque la levadura representa el pecado, y hierbas amargas lo comerán. De aquí en adelante es una jornada amarga. Entonces en el versículo 12, versículo 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Porque yo en aquella noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Yo mandaré un ángel exterminador, pasará por todas las casas, y en todas las casas habrá la muerte de los primogénitos, pero cuando el ángel pase por la casa de un hijo de Israel, verá la sangre en la batiente de la puerta, y entonces pasará por aquella casa, y ese pasar significa Pascua. La Pascua es pasar. Debería haber una muerte en aquella casa, pero no hubo en aquella casa porque alguien murió en su lugar. ¿Quién murió en su lugar? El Cordero Pascual. Y la sangre estaba en las batientes de la puerta. Y este día os será por memorial, y lo celebraréis con solemnidad, y lo celebraréis por estatuto perpetuo, porque el Señor libró de la muerte a todas las familias de Israel. Por eso, hermanos, nosotros somos libres de la muerte. Piense un poco. Nadie de nosotros merecía estar aquí. Nuestro destino, hermano, ya estaba trazado.
todo pecador ya había sido juzgado, ya había sido condenado. Solo faltaba la ejecución de esa sentencia. Pero hermanos, gracias al Señor, porque Él envió a Cristo, que vino a la tierra como el Cordero de Dios. Y en su primera venida, Jesús vino como un Cordero para realizar la redención del hombre. Podemos ver Isaías 53. Señor Jesús. Ustedes saben que Jesús en su venida, Él no vino como los líderes de judíos esperaban. Ellos esperaban que Dios envíe a su Hijo, al Mesías, en una forma grande, una forma en que los religiosos esperan que un gran líder llegue. Entonces Dios envió a Jesús en su primera venida de una forma muy humilde, de una manera que el hombre no esperaba. Lean aquí conmigo. 53, desde el versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Hermano, Jesús vino a esta tierra y su apariencia era como una raíz en una tierra seca. No tenía apariencia. Ese retrato de Jesús, de alguien bonito, ojos azules, no era así que Dios envió a su Hijo aquí. Él no tenía apariencia ni hermosura. Si las mujeres esperaban que Jesús viniese de aquella forma, infelizmente no vino. Él vino sin parecer en él, sin hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ni una. Mire aquí a su lado. El más feo entre nosotros tiene alguna belleza. Aquí dice que ni una hermosura. Por eso, hermanos, la apariencia de él ya era una prueba. La apariencia de él ya era una prueba para Juan Bautista. Era despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nadie dio valor a él. Ciertamente, hermanos, llevó él nuestras enfermedades. Ustedes sabían que hasta su apariencia, por causa de nuestro pecado, él fue maldecido por causa de su pecado, hasta en apariencia. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Foi sobre ele. Fue Ele foi sobre él. oprimido, Él fue humilhado, oprimido mas y não afligido. No abrió su boca. como cordeiro Como foi cordero levado ao fue llevado al matadero. e como ovelha Como muda oveja perante delante os seus de sus tosqueadores, resquilidores, ele não enmudeció abriu a boca. y no abrió su boca. Por juízo opressor foi Por arrebatado. cárcel y por De juicio sua fue linhagem, quitado. quem Y dera su conhecer? generación, ¿quién la Porquanto contará? foi cortado da terra Porque dos fue viventes, cortado de la por tierra de los causa da vivientes transgressão do y meu povo, por la foi rebelión ele de mi pueblo fue herido. designaram-lhe a sepultura com Y os se perversos, dispuso con los mas com o impíos rico su esteve na sepultura. sua morte. Mas con los Posto que ricos nunca fue fez en su muerte, injustiça, aunque nem nunca hizo com maldad, algum se ni achou. hubo engaño en su boca. Todavia, ao En Senhor todo agradou esto, moê-lo, Jehová quiso quebrantarlo, fazendo enfermar sujetándole a ele a sua alma padecimiento, como oferta. cuando haya puesto su vida en expiación Verá por el a sua pecado. posteridade Verá linaje e y vivirá prolongará os seus dias. por largos E días. a vontade do Senhor Y la voluntad de Jehová será en nas su suas mano mãos. prosperada. Ele verá o fruto Verá el fruto de la do aflicción de penoso su trabalho alma de sua alma e ficará satisfeito. y quedará Com satisfecho. certeza está vendo aqui, Por, ele está olhando para essa noite aqui, ó. con seguridad él está viendo aquí esta noche. Ele verá o fruto do Él verá el penoso fruto trabalho de sua alma de e la ficará aflicción de su satisfeito. alma y quedará O meu satisfecho. servo justo, com seu Porque conhecimento, por su justificará conocimiento a muitos, justificará a mi e siervo pelas justo a muchos, iniquidades y deles llevará las levará sobre iniquidades si. de ellos. Por isso, eu lhe darei Por tanto, muitos, yo le daré parte parte con los grandes, repartirá ele o y con los despojo, fuertes repartirá derramou despojos, sua alma na por morte, cuanto e foi derramó su contado vida com os hasta la transgressores, muerte, contudo, y fue levou contado con los sobre si pecadores, o pecado habiendo de él muitos, llevado el e pecado de pelos muchos, y transgressores llorando ele por los transgresores. Irmãos, é muito significativo Hermanos, es muy significativo João Batista o apresentou cuando Juan Bautista presentó la primera presentación, eis o Cordeiro era, de Deus. es el Que Cordero de Dios. apresentação mais significativa. Qué presentación más Eis o significativa. Cordeiro de Deus que He tira aquí el o pecado Cordero do de mundo. Dios que quita el pecado del mundo. Vamos continuar então em João capítulo 1, Vamos a continuar entonces en versículo Juan 30. capítulo É este a 1, favor de versículo quem eu disse: 30. após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o Este es conhecia, aquel de quien yo mas a fim dije, de que ele después de fosse mí viene un varón, manifestado el a cual es antes de Israel. mí Vim, porque era primero que por yo. isso, Yo no lo batizando conocía, mas para que fuese água. manifestado a Israel. Por esto vine yo Eu não sei, bautizando con agua. né? Yo no sé, João Batista, de certa aunque forma, tem um Juan el parentesco Bautista com Jesus. tenía un Mas aqui ele parentesco disse con Jesús, que não o pero conhecia. aquí él dice que no lo Eu não sei como conocía. isso era possível. Yo no sé cómo Mas eu eso era acredito que posible, nesse versículo, pero yo talvez, creo que en né? este Talvez versículo, no máximo tal tivesse vez visto quando criança, máximo, mas nunca mais. hubiesen Então ele não sabia quem era hubiesen Jesus. visto cuando era niño. Não tinha Pero él visto no a sua sabía quién era aparência. Jesús, no había visto su apariencia, Aí, y ó ahí, Senhor Jesus. oh É Señor, possível então, mas a es aparência, posible irmãos, entonces, que Deus escolheu pero dar la a Jesus, apariencia que irmãos, Dios escogió era a pior dar a aparência. Jesús era la peor apariencia, Era sem nenhuma beleza. era sin ningún tipo de Eu atractivo. acredito que isso foi um Hermanos, yo teste de creo João Batista. que eso era Então a una aparência prueba para Jesús já Bautista. era por si um grande Entonces la teste apariencia para qualquer ya era por sí una gran Isso deve ter prueba, influenciado y João eso Batista depois que o conheceu. debió haber João influenciado a Batista Juan el Bautista. explicava aos judeus a Juan el razão Bautista dele explicaba batizar a los com judíos água la para o razón de él arrependimento, era para bautizar que Jesus con agua para fosse arrepentimiento, manifestado era para que a Jesús Israel. fuese manifestado Irmãos, hasta él. João Batista fez uma Entonces, coisa hermanos, fora da Juan el caixa. Bautista hizo João algo fuera de la Batista, carne. desde o Juan el ventre Bautista, materno, desde el era vientre alguém materno, diferenciado. era alguien Era alguém diferente, cheio do Espírito. era alguien Era lleno del alguém, Espíritu. irmãos, que deveria,
era alguien que debía como sacerdote disfrutar de todas las regalías de un sacerdote en el templo, pero él no vivió en esas regalías y privilegios de un sacerdote, que es la religión judía. Él tenía comida gratis como sacerdote, él tenía ropa gratis, discúlpenme decirme, él tenía su sustento garantizado por el resto de su vida por ser sacerdote, pero él lleno del Espíritu, él, ¿qué era lo que tenía que hacer? Algo que llamase la atención de todos. Ustedes se dieron cuenta. ¿Por qué fue todo eso? En vez de quedarse en el templo, ¿por qué él fue al desierto? Y él fue al desierto no vestido con ropas sacerdotales. Él se vestía de pelo de camello. ¿Y quién lo veía? Él parecía un camello. Él no comía comida fina de sacerdote. Él comía saltamontes y miel silvestre. Ese era Juan el Bautista, lleno del Espíritu, arrepentido, porque está próximo al reino de los cielos. Y allí él hablaba para los fariseos, raza de víboras. ¿Quién los indujo a huir de la ira venidera? Era osado, fuera de la caja. Porque él tenía que hacer todo eso para llamar la atención, para predicar el evangelio, para preparar el corazón del pueblo para recibir a Jesús. Y él fue usado, muy bien usado para eso. Entonces vino el bautismo de Jesús, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Ahora la situación no es como usted imagina. Jesús aún no tenía discípulos. Jesús estaba solo, en medio de esa multitud, haciendo fila para que sean bautizados por Juan el Bautista. ¿Ustedes me están entendiendo cómo era? No es que, este es Jesús. No, él estaba en medio de la multitud. Él era solo uno más de la fila. Entonces Juan bautizaba. Entonces Dios había dicho a Juan el Bautista, Juan, ¿cómo tú vas a saber quién es Jesús? Aquel que cuando tú lo bautices, tú verás que se posa sobre él el Espíritu. Él es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Ustedes están entendiendo? Es así, él está bautizando. De repente surge uno. Y ese uno era feo. No tenía atractivo. No tenía tamaño de alguien importante que Dios mandó a la tierra. ¿Cómo identificar que él era Jesús? Que él era el Cristo. ¿Cómo identificamos? Él tenía que ver al Espíritu descender como una paloma. Y él dijo, yo no lo conocía, pero el que me envió me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí no dice que bajó como paloma, pero en otras porciones dice que el Espíritu Santo bajó como paloma. Y hermanos, el Espíritu Santo es invisible, pero en aquel momento Juan el Bautista vio
que el espíritu que era invisible bajó en forma de una paloma. Com isso, ele deu Y con eso, que él dio aquele que ele testimonio batizou era de que aquel que él Jesus, bautizó aquele que era Jesús, batizaria aquel que com bautizaría Espírito Santo. con Irmãos, Espíritu Santo. isso, Entonces, queridos esse hermanos, Espírito Santo ese descendo sobre Espíritu Jesus, Santo né, descendiendo sobre é, Jesús na verdade, es, en verdad, uma ungir de Deus. un ungir de Jesus Dios. estava sendo Jesús ungido por estaba Deus siendo para ungido por iniciar, Dios, né, para para mostrar que ele iniciar, é o ungido de para Deus, mostrar o que Él es Cristo. el ungido de Dios, el E Cristo. porque no versículo Porque en el versículo, é isso, né? sí, É isso, tá? E evidentemente, irmãos, y por que es em evidente forma de pomba? que, ¿por qué en Você se forma de lembra que na paloma? arca, Ustedes se acuerdan que en el arca, Noé, quando Noé, cuando quando Noé, quando a arca pousou, Noé precisava saber Cuando el arca se as paró, Noé águas do necesitaba dilúvio saber havia si las aguas del secado. diluvio habían secado o O no. que ele tinha que fazer? Não tinha ¿Qué es lo que él janelas, tenía que hacer? não tinha como Como ver o no había exterior. ventanas, no podía ver el exterior. O que ele fez? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Quién sabe? Hein? Ele soltou uma pomba. Él soltó una paloma. Gênesis 8, dá uma olhada. Gênesis 8. Génesis 8. Gênesis 8, Génesis 8, versículo 6. Ao versículo cabo de 6. 40 dias, abriu Noé a janela Sucedió que fizera que al na cabo arca. de 40 días abrió Noé la Mas ventana antes del de arca, soltar pombo, ele soltou o pero quê? antes Soltou de corvo. soltar a la paloma, él envió un cuervo. Noé sabia das coisas, Noé sabía las cosas, porque o corvo porque é um el animal, cuervo é uma ave es un animal, una que come ave, cadáveres, come come cadáveres, carniça, não é? come carne en O descomposición, qual, tendo saído, ia e voltava, y el cual até que se salió secaram y as iba y águas volvía, sobre a terra. Quer dizer, hasta que las se aguas se não se secaron sobre la secava tierra. ainda, En ele cuanto ia no e se não tinha secaba, lugar para pousar, él até que o iba, corvo voltava. como no podía aterrizar, entonces él volvía. Devia ter achado cadáveres, mas não tinha Entonces, onde cuando pousar secó, e voltava para a arca. eh, él volaba y Depois, como no tenía dónde aterrizar, ele volvía al soltou uma arca. pomba para ver Después, se él as águas teriam soltó una paloma retirado da para superfície ver da si las terra. aguas se habían retirado A sobre pomba, não la achando faz onde pousar o de la pé, tierra y no halló la tornou paloma para a donde arca, sentar la planta de su pie, porque as águas volvió cobriam ainda a a terra. él, al arca, porque Noé, las então, aguas estaban aún estendendo a mão, sobre la faz de pegou a la tierra. pomba e a recolheu Entonces él extendió su separada. mano y Esperou tomándola, ainda outros 7 la hizo dias entrar e de consigo en el novo arca. soltou a Esperó pomba otros fora da 7 arca, días y até volvió a que enviar la paloma ela fuera del arca. voltou a Y la ele, paloma volvió trazendo a um él bico a la hora de la de uma tarde nova y he aquí videira. que Assim ele traía una entendeu hoja del que as olivo águas en el tinham pico minguado y do entendió céu. Noé que las aguas se habían Então retirado esperou de ainda sobre la mais tierra. 7 dias, Y esperó enviou a aún otros pomba, 7 días ela, y porém, envió la jamais voltou paloma, mais ele, la porque já podia cual no volvió sobreviver más agora. a A él, vida já havia porque ya crescido, podía sobrevivir. La vida ya había brotado. crecido, Não sei se se vocês había entenderam essa brotado. história. No sé si ustedes entendieron esa historia. Corvo vai atrás Cuervo, da morte, van atrás de la muerte, carniça, cadáver, não é isso? carne en No Brasil descomposición, nós temos, cadáveres. no Brasil En, nós quase não vemos en Brasil nosotros corvos. Aqui nós vemos casi no vemos urubus, cuervos. Aquí nosotros vemos né? Urubus. gallinazos. Urubu come carniça. Y los gallinazos Você vê comen andando na estrada, carne en de descomposición. repente tem um monte Ustedes van de urubus por la ali carretera sobrevoando certo y lugar. ven Pode ter certeza que embaixo tem alguma coisa varias de estas morta, aves né? Eles y comem es porque pueden tener seguridad que hay algo muerto ahí. Tem cristãos que só comem carniça. Entonces, hermanos, hay cristianos que solo comen carne en descomposición. Quando tem alguma morte Cuando espiritual, hay una muerte quando tem espiritual, alguma coisa cuando negativa, hay algo irmãos, negativo, esses hermanos, urubus se juntam. esos gallinazos se juntan.
Até os urubu que você já conheceu no passado, y hasta se juntam com os los urubus que gallinazos apareceram agora. que ustedes conocieron el año pasado se juntan con los que aparecieron ahora. Ellos tienen conexión entre sí. Ruminando a morte, comendo a Están morte, allí carniça. rumiando la muerte, comiendo Mas a muerte. pomba não come carniça. Pero la paloma no come carne en descomposición. A pomba come vida. La paloma come vida. Essa pomba trouxe Y esa paloma trajo raminho en su pico da oliveira. un ramo de olivo. Vida é espírito. Oliveira é que Es produz vida azeite. y es espíritu. El Irmãos, olivo a es el que pomba produce está aceite. associada à Y vida la paloma e ao está espírito. asociada a la vida y al Irmãos, isso espíritu. mostra que Deus Y hermanos, eso deseja muestra dar vida que ao Dios homem desea por dar meio de vida al hombre Jesus. por medio de Jesús. E por outro lado, o Por otro espírito lado, representa a el unção. espíritu representa la Todos os unción. utensílios do tabernáculo, Todos los do utensilios del templo, tabernáculo todos os sacerdotes que y ali oficiam, todos precisam los ser sacerdotes ungidos com óleo necesitan para ser iniciarem ungidos con o seu aceite trabalho. para iniciar O su trabajo. Espírito Santo El ungiu a Espíritu Jesus para ungió a dar Jesús início para ao seu dar ministério inicio aqui a na su terra. ministerio en la tierra. A unção La em unción grego é en crisma. griego es crisma. Cristo é Christos. Cristo es Cristo. ungido O sea, pela Cristo unção. es ungido Então, por la quando unción. João Batista viu o Y Espírito cuando Juan el descendo Bautista da pomba vino, sobre vio ele, al Espíritu Deus bajando estava ungindo sobre Jesus Jesús como una para o paloma, início entonces do él seu estaba siendo ministério ungido aqui na para terra. que el inicio de su Por ministerio isso, aquí en la ele tierra. é o Por eso Cristo. él es el Cristo. Voltando lá para João capítulo 1. Volviendo para Juan 1, Isso não seja urubu nem corvo. por eso no sea un Só cuervo, procura a morte. solo busca la Palavra muerte, negativa. solo Só busca las procura palabras negativas, Hã? Só solo procura buscan críticas. críticas. Irmãos, nós queremos vida. Hermanos, nosotros queremos vida. Olha essa alegria toda dos irmãos aqui. Miren esa alegría de los hermanos aquí. Essa alegria toda, irmãos, é Esa alegría resultado de vida. es resultado de la vida. Você pode ver que quem se alimenta da morte, o seu Usted puede ver que quien se alimenta de la muerte tiene su semblante caído. Lembra quando Caim Ustedes recuerdan cuando estava Caín tomado de inveja, estaba tomado de poseído ódio de envidia contra seu irmão y Abel? de odio contra su hermano O Abel. registro da Bíblia diz que o seu semblante El registro de la Biblia dice que su semblante cayó. Quem Hermano, toca na morte, quien toca en muerte, o semblante cai. su semblante cae Não tem alegria no rosto. y no hay alegría en el rostro. Ele acha que tem razão. Ele está Él certo, dice que tiene la razón, él está mas correcto, não tem alegria. pero no hay alegría. Aí tem inveja de Abel que tinha alegria. Y ahí tenía envidia de Abel, que tenía alegría. Quero tocar na morte. Entonces, hermanos, gracias al Señor, yo no quiero tocar en la muerte. Nunca mais, irmão, fale para o Senhor, nunca mais quero Nunca perder minha más. simplicidade. Diga al Señor, nunca más quiero perder mi Eu quero simplicidad. continuar que nem os nossos adolescentes. Yo quiero continuar como los adolescentes, sencillos y bênção, irmãos, obedientes. bênção. Es bendición, Foge hermano. da morte, foge da morte. Huye de la muerte. Versículo 35. No Versículo dia seguinte, 35. estava João outra vez na companhia El siguiente día, dos seus discípulos e vendo Jesus otra vez caminhar, estaba disse, Juan y "Eis dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí seguiram a Jesus." el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Irmãos, Hermanos, é estranho aqui, né? es extraño. João Batista, Juan el Bautista ele veio para ser precursor, para introduzir Cristo. vino para introducir a Ele Cristo. já apresentou Cristo como Cordeiro de Él Deus. ya presentó a Cristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Usado para batizar Que Jesus. fue usado para bautizar a E Jesús. no dia seguinte, ele Y apresentava el día Jesus siguiente, para él os presentaba a dois de seus Jesús discípulos, para que dos ele de era sus o Cordeiro discípulos, de Deus, e os
que muitos él era el Cordero de Dios, então que y daí para dos de frente sus não discípulos era mais para entendieron seguir a y de ahí en Jesus, adelante era para ya seguir a no Jesus seguían a Juan el e Bautista, sino seguiram a que Jesus. seguían a Jesús. Ora, não era a hora também de João Batista seguir Jesus? Y no era tiempo de que Juan el Bautista siga a Jesús, O que ele tinha que fazer, fez, não fez? porque lo que él tenía que hacer, él ya lo hizo. Eu falei ontem, Yo hablé ayer, no capítulo 1 ainda de João, en el capítulo 1 de Juan, 27, versículo 27, antes ainda de batizar Jesus, o que ele disse? antes de bautizar a Jesús, ¿qué fue lo que él dijo? Do qual não sou digno El de desatar que viene después de mí, el cual sandálias. es antes de mí, que yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Eso es antes del Que bautismo. Paulo fala em Atos 13, Corresponde a lo que Pablo dice en, Paulo Hechos, fala en em Hechos Atos 3, 3:25. quero chamar Ya a leímos atenção. ayer. Que diz aqui? Atos 13, 25. Hechos 13, Mas, ao 25. completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés Mas não cuando sou digno de Juan desatar terminaba as su carrera, sandálias. dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo Vocês él, entenderam? mas Isso he já aquí, disse viene antes de tras mí, batizar Jesus. de quien yo no soy digno de desatar el Então, calzado de sus pies. quando ele Entonces esto era antes. apresentou a Pero Jesus, cuando él presentó a João Jesús, Batista Juan el completou a sua Bautista carreira. completó su carrera. Completou a sua carreira. Completó su Era carrera. hora de dizer, eu já fiz o que Y tinha era que fazer. momento de Deus me decir, yo mandou, ya hice lo que me tenía que deu a hacer, comissão para fazer Dios esse me trabalho. mandó y me Já entregó una apresentei a comisión de Jesus hacer ese Cristo, trabajo, eu já batizei a ya Jesus aprendí, e eu vou agora ya seguir a Jesus. presenté a Jesucristo, ya lo bauticé y ahora yo voy a Mas seguirlo. ele não o fez. Pero él no lo hizo. E dos dois Y uno de los que dos seguiram a Jesus, discípulos que siguieron a André. Jesús, Está no uno versículo era 40. Andrés, Era en el André, versículo 40. o irmão de Simão Pedro, Andrés, dos hermano de dois, Simón que Pedro, tinha era uno de los dos ouvido o testemunho de João que e habían seguido oído a Juan Jesus. y habían seguido a Jesús. E outro quem era? ¿Y el otro quién era? Quem Aquí é son quem dos. era o outro? Então, irmãos, ¿Quién era el otro? existe uma Entonces, hermanos, corrente, existe vários desses, né, estudiosos da Bíblia la dizerem corriente de que esse varios outro estudiosos seria de la Biblia Jesus. dicen que el otro era Juan, Porque João, ele tem por hábito porque Juan tenía por ocultar seu hábito nome, né? ocultar Ele su não nombre. falava o seu nome. Então, Él no no decía su escrito nombre. aqui, ele não fala o nome dele. Entonces, Então, aquí en el escrito él no habla su acham nombre. que esse outro Entonces, muchos seria dicen João. que ese otro era E Juan. também existe, eu só vou trazer aqui para Y vocês, não también, entrar em discussão. yo solo voy a Eles também, decirles esto, no necesitan alguns discutir acham sobre esto. que Otros piensan esse outro seria Filipe. que el tercero Por quê? sería Porque Felipe, Filipe era porque Felipe uma pessoa muito era chegada a André, né? una persona Por muy exemplo, cercana a João Andrés. capítulo 6. Ó, isso aqui só mostro para vocês, não precisa Y se preocupar em por saber eso, quem é, não, tá? João capítulo 6, en só para vocês Juan saberem capítulo 6, essa proximidade que Filipe tinha com solo para que André, ustedes tá? sepan esa Capítulo proximidad que 6 de Felipe João, tenía con Andrés. versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Respondeu-lhe Filipe, não lhes Felipe le bastaria respondió, 200 denários de pão 200 na mão de denarios de seus pan pais? no Não bastarían bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. para que De cada seus uno de ellos discípulos, tomase un pedazo. chamado André, irmão Uno de de sus Simão discípulos, Pedro, Andrés, hermano de informou Simón a Pedro, Jesus le dijo, que havia rapaz com 5 aquí pães está un e 2 muchacho peixinhos. que Não sei tiene se vocês 5 panes entenderam. de cebada y Filipe, 2 pececillos. ele Entonces Felipe, não tinha acesso él direto a no Jesus. tenía acceso Então ele directo a Jesús. comentou Entonces él com comentó André. E con André, Andrés. ouvindo essa Y Andrés, informação, foi oyendo dar esa información, a Jesus. Vocês fue a dar entenderam? esa información Então a Filipe Jesús. era muito ¿Entendieron? chegado a André. Entonces Filipe Felipe era muy cercano a Andrés. né, temendo chegar diretamente a Felipe, Jesus, ele foi temiendo falar com Filipe llegar que ele directamente tinha a acesso. Jesús, E habló con Filipe foi Felipe falar que él com tenía Jesus. acceso y E em entonces outro caso Felipe também, habló con em Jesús. João capítulo 12, Y dá uma en olhada otro lá, caso también en Juan capítulo 12, João capítulo 12, versículo 20. versículo Ora, 20,
entre os que subiram para adorar durante a festa, Dice, havia había alguns ciertos gregos. griegos entre Estes, los pois, que se habían dirigiram subido a a adorar en la Filipe, que fiesta. era de Estos Betsaida pues se da acercaron a Galileia, e Felipe, lhe que rogaram, era de Betsaida de dizendo: Galilea, y queremos le ver rogaron a diciendo, Jesus. Señor, Foram quisiéramos falar ver com a Jesús. Filipe. E Felipe, Filipe, em vez de fueron a falar hablar con direto com Felipe, Jesus, y Filipe Felipe, foi en vez de dizer hablar a directo André. con Jesús, él fue a decirlo a Perceberam? Andrés. Filipe foi dizer ¿Se a dieron André, cuenta? e Felipe André e fue y se Filipe lo dijo a Andrés, contaram a Jesus. y entonces Andrés y Felipe se Então, lo dijeron a Jesús. Filipe era muito chegado Entonces, a André. Então, por isso, Felipe era muy alguns cercano a Andrés. que esse outro discípulo Entonces, seria otros dicen Filipe. que el Então, otro vamos lá, discípulo sería não importa. Felipe. Pero no importa. Não importa. Se importasse um dia, o Senhor vai nos dar alguma luz. Si un día importa, Vamos lá. si importa, un día el Señor va a revelarnos. Eu li até versículo Entonces, 32. Os dois yo discípulos, leí hasta el ouvindo versículo dizer 32. isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer También. mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Irmãos, eu gostaria Hermanos, me gustaría de falar mais um pouquinho sobre de hablar un poco João más Batista. Pode falar um pouquinho mais? sobre Juan el Bautista. ¿Podemos hablar un poco más? João capítulo 3. João capítulo Juan 3, capítulo 3, versículo, a partir do versículo 22. a partir del versículo 22. Depois disto, foi Después de Jesus esto, com vino seus Jesús discípulos con à sus terra da discípulos Judéia, en la tierra de Judea, e ali y permaneceu estuvo algum allí tempo con batizando. ellos Você sabe que y Jesus, bautizaba. Ustedes saben Jesus tinha ido para que Jesús había ido Galileia, certo? para Galileia. Galilea, ¿correcto? E nesse versículo registra Y en que este Jesus versículo foi dice para que a Jesús Judéia. Irmão, vino Judéia a já é Judea, perto y de Judea Jerusalém. ya es cerca de Jerusalén. Galileia era mais ao norte, Galilea era un no poco mar más da al norte, Galileia. Mas aqui el mar de la Jesus foi com Galilea. seus discípulos à Pero terra da aquí Jesús Judéia fue con sus e discípulos permaneceu com a eles la e tierra de Judea. batizava. Mas não era Estuvo Jesus allí que con ellos y batizava. O bautizaba. versículo Pero seguinte no era explica, né? Jesús que bautizaba. El versículo siguiente Ora, explica. João Juan estava também batizando em bautizaba Enom, también perto en de Enón, Salim, junto a porque Salim, havia ali muitas porque había allí águas, e para lá muchas aguas corria o y povo e era venían batizado, y eran pois João bautizados, ainda não tinha porque sido Juan no había sido aún encarcelado. encarcelado. Você não acha estranho aqui? ¿Y no les parece Quando extraño aquí? Jesus subiu para a Judéia, Cuando Jesús fue a Judea, Jesus batizava. Na verdade, não era Jesus Jesús que batizava, bautizaba, seus pero en discípulos. verdad no era Jesús sino sus E discípulos. estava ali na região também Y estaba João allí, en Batista, esa región, que Juan el também Bautista, batizava y o también povo, porque o bautizaba povo concorria al para ele. pueblo, porque el pueblo iba donde Ele él. não estava Él no estaba atrapalhando a obra de Jesus? compitiendo con la obra de Jesús. Não se tornou uma concorrência Él se tornó una competición, e uma distração? una Ele já fez o seu trabalho? distracción. Él ya hizo su trabajo, Já preparou o caminho do Senhor? ya preparó Já el camino del Señor, endireitou as veredas do Senhor? Não é isso? ya Já enderezó encerrou a sua carreira? la senda del Señor, Não ya tinha que terminó su continuar carrera atuando. y él no tenía que Que ele continuar cresça, actuando. convém que ele cresça e eu diminua. Ele não falou isso? Conviene que él crezca y que yo Era hora dele disminuya. desaparecer, ele ia atrás de Jesus. Era momento de él desaparecer y Essa seguir a situação, Jesús. irmãos, é muito estranha, não é muito Y estranha? esa situación era muy extraña. Nesse contexto, o versículo 24 Y en diz, ese ora, contexto, el João ainda versículo não tinha sido 24 dice, encarcerado. O que quer dizer porque isso? Juan no había sido aún encarcelado. Que Deus não estava se ¿Qué era agradando eso? com essa concorrência. Que Dios no se Segundo estaba ele agradando disse, ele con ia para a esa prisão. competición, Vocês competencia. estão me entendendo ou não? ¿Ustedes Ele me ia para a están prisão. entendiendo? Él tenía Ora, que ir a entre os prisión. discípulos de João e um judeu, Entonces hubo suscitou-se discusión uma entre contenda los com respeito à discípulos de Juan y los purificação. judíos E acerca foram de la ter com João e purificación. lhe disse, Y e vinieron a Juan disseram, y le mestre, dijeron, aquele que estava Rabí, contigo, mira que el que além do estaba Jordão, contigo al otro lado também del tens Jordán, dado de quien testemunho. tú Ele diste está testimonio, batizando e bautiza, todos lhe y saem ao todos vienen a encontro. él. Respondeu a
Respondiendo Juan, ahí respondió Juan, pero bueno, doctrinariamente bien. Dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Cómo así? Si él era enviado delante de él, entonces apareció Cristo y entonces él debía haber salido de escena. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y está correcto, pero él debía haberlo practicado. Oh Señor Jesús. 4 del 1 al 3. Cuando pues el Señor Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Venía más personas siguiendo a Jesús que a Juan. El versículo 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y cuando Jesús vio que los fariseos estaban viendo esa competencia, entonces Jesús dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Se dan cuenta? Que algo no estaba bien. Entonces, hermanos, debemos darnos cuenta, oh Señor Jesús, que necesitábamos de la luz del cuarto día. Lo que realmente torna al hombre confiable para Dios es permitir que la palabra de Dios trabaje dentro de nosotros y hacer habitar a Cristo en nuestro corazón, llenando todos los vacíos. Porque, hermanos, nosotros tenemos muchas partes que no tienen realidad espiritual. Tenemos muchas partes que tienen elementos del viejo hombre, elementos de la vieja creación. ¿Tenemos o no tenemos? Hasta la parte buena de nuestra alma nos engaña. No podemos confiar, ni nosotros podemos confiar en nosotros mismos. Lo único que necesitamos buscar es a través de la inmersión de la palabra, a través de hablar uno con otro la palabra de Cristo, haciendo habitar ricamente la palabra de Cristo, instruyendo y amonestándonos mutuamente. De esa forma nosotros estamos siendo llenados con Cristo. Todas esas partes que fueron tomadas por el elemento caído, inclusive la parte buena de nuestra alma, están siendo poco a poco eliminadas de nosotros y están siendo llenadas en ese vacío por Cristo. Y ahí sí el hombre se torna confiable. ¿Usted quiere ser confiable? Pues ese es el camino. No porque usted tiene grandes conocimientos bíblicos. Eso no garantiza que usted sea confiable. Si usted no deja que la palabra de Cristo habite en usted y que ella tome todos los vacíos de su ser, Cristo encabezando su ser, entonces ahí usted se torna confiable. Oh Señor. Vamos a seguir, vamos a continuar. Versículo 38. Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Y volviéndose Jesús, onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. No horário romano eram as 10 horas da manhã.
En el horario romano eran las 10 de la Romano mañana. seria às 4 horas da Si tarde. fuese en el horario Mas judaico eran las 4 de la tarde. horário Pero romano. Juan usa el horario romano Por isso, irmãos, en su evangelio. nós cremos Por que eso eram nosotros as 10 creemos que eran quando las 10 de la aconteceu isso, mañana tá? cuando Às esto 10 horas da aconteció. manhã, né, Entonces a las 10 de la eles mañana queriam saber, ellos querían saber, mestre, Jesus, onde você mora? É muito estranho, Rabí, não é? maestro, ¿dónde vives? Quando Jesus, né, quando eles seguem a Era Jesus, muy eles extraño, perguntam onde você mora. porque cuando ellos traen a E Jesús y Jesus le falou dicen, que ¿dónde moras? ide e Jesús les vereis. dijo, Aí eles venid foram y ved. e foram ver onde Jesus Entonces estava ellos morando fueron e y ficaram vieron com dónde ele moraba naquele y se dia. quedaron con él aquel día. Irmãos, não é maravilhoso? Hermano, esto es maravilloso. Irmãos, sabe, muitas vezes a gente não precisa explicar muito. Saben, muchas veces yo Precisa no dizer, vem necesito ver. explicar. Ustedes necesitan decir, É o que os ven y ve. adolescentes estão fazendo. Es lo que los adolescentes están O haciendo. adolescente encontra outro na Adolescente rua. encuentra otro en la Vem ver. calle y les dicen, ven y Ele ve. não explica muito sobre o que é imersão. Él no Não explica explica muito sobre qué es sobre o que é grito inmersión, de guerra. no Não explica. explica Mas o sobre qué son ambiente gritos de conquista. guerra. O El ambiente ambiente es el que esclarece. conquista. El Melhor do que ambiente 1000 aclara. palavras. Es Então vem mejor que ver. 1000 Vem palabras. ver. Irmão, Entonces nós ven y temos que ve. aprender com isso. Necesitamos Nós aprender adultos con queremos eso. explicar muito. Nosotros Queremos adultos explicar queremos de explicar Gênesis mucho. a Apocalipse. Queremos explicar de Génesis a Apocalipsis. E aí só afugentamos as pessoas. Y allí A melhor solo coisa é vem ver. ahuyentamos a las personas. Lo mejor es decir, ven Principalmente, y irmão, ve. agora as nossas reuniões com a ajuda dos Principalmente ahora. adolescentes Nuestras não são reuniones mais con los aquelas reuniões adolescentes no son más tradicionais, aquelas reuniones tradicionales, aquellas convencionais, reuniones convencionales, religiosas. Agora as reuniões são religiosas. cheias de vida, Ahora las reuniones son llenas de vida, imersão, inmersión, cheio de palavra, cheio de llena de energia palabra, celestial. llena de Irmão, quem energía não é celestial. conquistado pelo ambiente? ¿Quién no es conquistado por el Por isso, ambiente? irmãos, a melhor coisa Por para a eso, gente levar lo mejor as pessoas a es verem a llevar a nossa las real personas a situação. ver nuestra real Coisa. situación. É por Eso es lo isso mejor. também, irmãos, que nós temos Y falado por eso, aos hermanos, irmãos, nosotros hemos graças hablado a los Deus, hermanos, depois da gracias al pandemia, no meio Señor, da pandemia e tal, después de la nós não pandemia, podíamos en reunir medio os de la irmãos pandemia, líderes nosotros das no igrejas. podíamos reunir a los hermanos E o líderes de Senhor la nos iglesia. propiciou Y el Señor momentos nos maravilhosos de dio comunhão. momentos maravillosos de Aqui na comunión. estância de uma casa, Aquí en la estancia había una casa os irmãos ali do Cone Sul, a donde gente los chama hermanos casa del do Cone amigo, Sur, mas é casa dos le irmãos do llamamos Cone casa Sul de Amir, pero era la casa de los hermanos del Cone Sur que teve prepararon comunhão com y ahí tuvimos comunión vários irmãos da liderança. con varios hermanos Ali líderes passaram de aquí. quantos mil irmãos aí? ¿Y cuántos miles de hermanos pasaron por ahí? Já 5.000 irmãos passaram nessa Ya reunião. 5.000 Irmãos líderes, hermanos líderes pasaron claro, por ahí. com rodízio, né? Tem, Claro, con não só, una escala. alguns voltaram várias vezes. Então, Algunos volvieron varias veces. passaram pela comunhão. Entonces, 5.000 personas pasaron por la comunión Qual allí. era o intuito disso, ¿Y irmãos? cuál era la intención Aproximar, de eso? Era para aproximar a los líderes, para que conhecer melhor um ao outro. podamos conocernos unos a los otros. Timóteo se tornou ¿Cómo Timoteo se o tornó cooperador de Paulo que ele mais el confiava. cooperador de Pablo, que él más Como confiaba? Timóteo se tornou o que ele falou, né? ¿Cómo Ele não falou él se tornó? em Filipenses, dá uma olhada. Em Filipenses, Timóteo, né? Capítulo 2 de Filipenses, versículo 19. Capítulo 2 de Filipenses, Espero, porém, no Senhor Jesus, versículo 19. mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu mesmo sinta animado também, tendo conhecimento da vossa Espero en el Señor Jesús situação. enviaros Quer dizer, pronto a eu vou Timoteo mandar para que yo también vocês, esté de buen ánimo Filipenses, al saber de vuestro Timóteo. estado. E quem é Entonces aquí él Timóteo? dice Por que que iba a você enviar a fala Timoteo. ¿Por Versículo qué yo 20. estoy Porque enviando ninguém a Timoteo? tenho de igual Pues a ninguno sentimento tengo que el mismo ánimo sinceramente y cuide que tan dos vossos sinceramente intereses. se interese por vosotros. Timóteo tinha plena Timoteo confiança de Paulo. tenía la plena confianza de Pablo. E Paulo também sabia, como Jesus sabia, Pablo que o homem también não é sabía, confiável. como él Mas sabía, por que ele confiava como em Jesús Timóteo? sabía que el hombre no era confiable. Pero ¿por qué él confiaba en Versículo Timoteo? 21, pois todos eles Versículo 21. buscam o que é seu Porque próprio, todos não o que buscan é lo suyo de propio, Cristo no lo que es de Jesus. Cristo Jesús. Mas Timóteo Pero
era alguém de total Timoteo confiança de Paulo. era alguien de toda Por que confianza de isso? Pablo. ¿Por qué? 2 Timóteo, capítulo Segunda 3. Timoteo, capítulo 3. Isso eu tenho falado para esses 5.000 irmãos que passaram nessa comunhão. Y eso yo he dicho a Versículo 10. 5.000 hermanos que pasaron Tu, porém, por esas reuniones. tens seguido de perto Versículo o meu ensino. Irmãos, como a gente 10. começa a se conhecer e começa a confiar um nos Pero outros. tú has seguido mi Irmãos, é a doctrina. gente seguir de perto. Seguir de Como perto o nosotros ensino. conocemos, es Seguir cuando de alguien perto sigue a palavra. de cerca la doctrina, la Irmãos, palabra. muitos líderes, Hermanos, muchos principalmente líderes agora, irmãos, de las iglesias, nós temos hoje principalmente surgindo ahora, uma liderança nosotros tenemos, formidável, maravilhosa na África. está surgiendo un liderazgo E muitos fuerte en desses África, líderes nesses y diferentes muchos de esos líderes de eu não diferentes os conheço países, pessoalmente. yo no los conozco personalmente. Eu conheço sim esses que estão aqui, Yo conozco vieram a do los que Quênia, están aquí, conheço que vinieron de de Kenia, Uganda, né? conozco de Quando eu Uganda, conheci os que vieram de conocí Congo, ahora los que vinieron de Congo, mas muitos outros, Tanzânia, não chegaram pero ainda muchos por otros questão de visto, de né? Tanzania por E também cuestión Camarões. de visa, Eu y de nunca os vi, Camerún. Yo nunca los vi, mas irmãos, eles seguem de perto. pero hermanos, ellos siguen de cerca. Deus providenciou a internet lá para eles. Dios les dio internet. Quando você encontrar-se com eles, você vai se Cuando surpreender como eles acompanham de perto a palavra. usted se encuentre con ellos, se va a sorprender de cómo ellos siguen de cerca la Isso palabra, faz com la que, irmãos, enseñanza. embora a gente Y não se eso hace conheça con que, pessoalmente, aunque nosotros no eles nos se conozcamos sentem muito personalmente, perto de ellos mí. se Eu me sienten sinto muito muy íntimo cerca de deles. mí y yo me siento muy íntimo de ellos De perto o por ensino. seguir de cerca la enseñanza. Irmãos, eu acredito que graças a Hermanos, Deus, yo creo que gracias a muitos Dios, irmãos estão seguindo de muchos perto. hermanos están siguiendo de Muitos cerca. irmãos não Muchos perdem uma hermanos live de quinta-feira, no se pierden las lives não perdem uma live de de los sábado jueves, no e se não pierden perdem los uma en palavra vivos de los profética de sábados, domingo. no se pierden la palabra profética de los Isso domingos. vai aumentando a nossa Y eso va confiança. É ou aumentando não é? nuestra confianza. A gente Eso no es vai verdad. passar a conhecer melhor Nosotros vamos a um ao pasar a outro, passar a conocernos conhecer mejor melhor. unos a otros. Aí vem uma palavra negativa, você não, Y ahí viene una palabra porque negativa y usted no você escucha. ¿Por qué? conhece de quem Porque vem o usted ensino. conoce de quién viene la enseñanza. Mas não é o bastante apenas conhecer o ensino, Pero no es porque bastante prossegue. suficiente Tu, conocer la porém, tens doctrina. Aquí seguido de dice, perto o meu ensino, porque mas tú também has seguido o mi meu doctrina, procedimento. Você conducta, tem me acompanhando nas viagens. tú Você me tem has visto acompañado en a los maneira viajes, como reajo às tú situações has visto adversas e diversas, cómo né? yo Você reacciono a las situaciones vê adversas você y viu o meu procedimento em cada tú uma das viste mi situações. procedimiento Você en cada una de esas você sabe situaciones. discernir o meu propósito Tú sabes cuál nessa es mi situação diversa propósito que você passou en comigo. esas Você situaciones adversas. conhece a minha fé, Tú conoces mi como fe, às vezes parece que nada vai dar como certo, muchas veces mas parece que nada Paulo va a tinha salir fé bien, de pero que aquilo Pablo ia tenía gerar fe vida. de que aquello A minha engendraría vida, longanimidade, irmãos, na obra do Senhor existe muita paciência. longanimidad. Muita paciência. La obra del Señor necesita mucha Timóteo conhecia a paciencia longanimidade de y Paulo. Timoteo conocía la longanimidad de Pablo, el amor, Tudo que Paulo fazia como procedia do todo lo que amor. Pablo hacía, Não era necesitava de para amor. coisa para glória No própria, era algo para vontade su própria, gloria, né? para Tudo su procedia de amor. gloria propia. E a Todo provenía perseverança, del amor irmãos, a y perseverança la foi paciencia. uma das credenciais Hermanos, do la apostolado. paciencia es E una de las também, credenciales del seguindo as apostolado. perseguições, Y Timóteo, las ele persecuciones, conhecia Timoteo de conocía perto as perseguições de que Paulo cerca las sofria e também os meus persecuciones que Pablo sofrimentos. sufría y Irmãos, también por los isso que padecimientos. Timóteo era tão chegado Hermanos, de por Paulo eso e Timoteo a era tan ponto de Paulo cercano confiar somente y nele. a punto que Pablo confiaba solo en él. Irmãos, Deus está criando esse ambiente entre nós. Hermanos, Dios está creando ese ambiente entre nosotros. Não sei se vocês sabem que No sé si quando o ustedes irmão saben Dong estava entre que nós, cuando el hermano Don estaba entre onde ele nosotros, ia, a gente ia ¿dónde él atrás. iba? Nosotros Ele ia para o íbamos Rio Grande do atrás. Sul, ele ia para Él iba vários a lugares, Foz, para Brasília, vários él iba a lugares. varios lugares, a E a gente Brasilia, ia a com varios ele, irmãos, lugares, a gente y nosotros gostava íbamos con él.
y nos gustaba estar en los bastidores con él. Además de la conferencia, las reuniones, a nosotros nos gustaba almorzar con él, cenar con él, tomar café con él. Teníamos esas comuniones informales y veíamos cómo ellos procedían, veíamos el propósito de su corazón, veíamos su fe, conocíamos, y eso significa ven y ve, ven y ve. Invita a las personas a conocer la vida de la iglesia, la inmersión, casa de adolescentes, tropas y capitanes. Invita a esas personas a conocer, no explique mucho. Venga y vea. Andrés fue a ver y ahí se quedó todo el día, toda la tarde. Vamos a volver porque hay que terminar el mensaje. Oh, Señor Jesús. Versículo 39. Pois viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele naquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Aí então, qual foi Dijo, venid y ve, fueron y vieron donde moraba y se quedaron en aquel día porque era como la hora 10ª. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Wow, ellos fueron solo a ver dónde Jesús vivía. Ellos vieron donde Jesús vivía y le dijeron a Pedro, encontramos a Cristo, encontramos al Mesías. Miren el poder, donde hay realidad. Eso no es así. Ven a ver, él vio, pasó ese día con Jesús y fue a anunciar a Pedro que habían encontrado al Mesías. El Mesías era aquello que los judíos más buscaban. Hoy, inclusive el pueblo de Israel busca y espera al Mesías, pero él ya vino y ellos lo verán en su segunda venida. Oh Señor Jesús. Él encontró primero a Simón Pedro y lo llevó. Y trajo Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Por eso él dijo en Mateo 16:8, tú eres Pedro y sobre la roca edificaré mi iglesia. Pedro no era esa roca. Pedro era la piedra para edificación. Entonces aquí Dios revela que él desea edificar una iglesia. Entonces Pedro estuvo tan impresionado que en su primera epístola, Primera Pedro 2, versículo 4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, elegida y preciosa. Vosotros también, como Jesús cambió su nombre, él era Simón y ahora él era piedra. Por eso él dijo, ustedes son piedras. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, Dios quiere una edificación y nosotros somos los materiales para la edificación. Nosotros estamos siendo entretejidos en un tejido de amor. Esa es la edificación. Oh Señor Jesús. Versículo 43. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y ahí ustedes se dan cuenta porque Felipe era tan cercano a Andrés, porque ellos eran coterráneos de la misma ciudad.
Felipe Bethsaida. também, né, foi Felipe chamado por Jesus e já creu, já seguiu. ah, fue llamado por Foi Jesús y chamado también lo a siguió. Natanael. Y Felipe luego fue encontrou a a Natanael e llamar a disse: Natanael achamos y le aquele dijo, de quem Moisés hemos escreveu hallado na a lei aquel e a quem se de quien referiu. escribió Moisés en la ley, Jesus, así como o los profetas, a Nazareno, Jesús, filho el hijo de de José José. de Nazaret. Na verdade, né, En verdad, mais precisamente, Jesus era filho de más José exactamente, apenas Jesús era hijo por nome, porque de ele José nasceu de solo uma por nombre, virgem, porque él Maria, nació de una virgen concebido llamada pelo María, Espírito Santo. concebido Ele por não el nasceu Espíritu de Santo. José, nasceu Él de no nació de Maria, tá? José, él E também nació de Jesus, María. o Nazareno. Y Na verdade, Jesús irmãos, de Nazaret, aí no versículo 46 diz assim: ahí en el versículo perguntou 6, dice Natanael le de dijo, Nazaré de pode Nazaret sair alguma puede coisa salir algo de boa? bueno. Irmão, Nazaré era lugar Nazaret era un despreciado, lugar rejeitado, despreciado, né? De Nazaré pode sair rechazado, alguma coisa y de Nazaret boa. puede salir Irmão, algo bueno. Jesus, na verdade, ele nasceu em Entonces Belém, Jesús, vocês sabem disso, né? realmente él nació Ele en nasceu em Belén Belém e foi y morar em Nazaré. fue a Por isso que vivir ele en foi Nazaret. chamado de Nazareno. Por eso él Nazareno. fue llamado Ele de era conhecido como filho Nazareno. de José, mas Era na verdade como, ele era nasceu conocido de como hijo de Maria, José, tá? pero Então en quando verdad él nació quando de María. Natanael falou, mas de Nazaré Entonces pode sair cuando alguma coisa Natanael boa? Aí dijo, Felipe não discutiu com eles. puede salir Ele algo só bueno disse: de Nazaret, vem ver. entonces Felipe no discutió, solo le dijo, ven y ve. Então nessa nova etapa Entonces en esta nueva dos etapa, 7 espíritos, hermanos, não de los precisa 7 explicar espíritus, muito, use a no palavra necesitas explicar profética. mucho, usa la palabra profética, Até para orar com as hasta pessoas nas para orar ruas. con las personas en las calles. Tem algum pedido de oração? ¿Tienes algún pedido de oración? Não. Não raramente. Os No, nossos adolescentes oram o pelas raramente pessoas. nuestros adolescentes oran por las personas. ¿Tienen algún pedido de oración? E o Senhor ou a senhora fala assim: Y e eu el estou com Señor problema no dice, casamento, ora por ah, mim. yo estoy con problemas, mi Menino, matrimonio, menina, ora por mí. adolescente orando Un por niño, un problema de adolescente, casamento. con problemas de matrimonio. ¿Cómo él va a orar? Os nossos meninos não são corajosos. Nuestros jóvenes no Eles usam a son, palavra profética. nuestros jóvenes son valientes, ellos usan la palabra Eles profética, oram a palavra profética. ellos oran la palabra Aí profética. depois da oração a pessoa Ahí está después de la chorando, oración, la dizendo: persona você está não llorando orou o que eu pedi, y dice, mas era o que eu usted no oró lo que precisava. yo pedí, pero era lo que yo Por necesitaba. isso, irmão, não se preocupe, vem ver. Por eso, hermano, no se preocupe, Use a ven y palavra ve, profética. usa la palabra profética. Os irmãos Los hermanos estão nos dizendo nos que están às diciendo vezes a gente que sabe que a a palavra veces profética funciona nas ruas, faz milagres, uno sabe que la mas a palabra gente não profética acredita que funciona en las funciona na calles, hace igreja. milagros, pero nosotros no Porque às creemos que vezes a gente vê funciona en la aquelas iglesia, orações para porque abençoar a o pão, veces partir do pão, cuando ainda são nosotros aquelas oramos orações de 20 anos atrás. por el partimiento del pan, son esas oraciones de hace 20 años, Orações religiosas. oraciones religiosas. Irmão, na igreja também pode usar a palavra Hermano, profética para orar. la iglesia también puede usar la palabra profética para orar. Por isso, irmão, vamos ser simples, vem ver. Por eso, hermanos, vamos a ser sencillos. Ven y ve. Irmãos, a presença de Deus nos enche de ardor. Hermanos, la presencia de Dios nos llena de ardor. Porque cuando ustedes dicen ven y ve, ¿qué es lo que las personas van a ver? Las personas van a ver en la circulación de la palabra. Ellos van a sentir la presencia de Dios. ¿Y ahí qué es lo que ellos van a decir? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que mi corazón arde? Esa palabra está haciendo que mi corazón arda. Como aquellos dos discípulos en el camino de Emaús. Jesús hablaba, ellos no sabían que era Jesús, pero el corazón de ellos ardía. Entonces, cuando usted dice ven y ve, no necesita explicar mucho. Use la palabra profética, use la inmersión, gritos de guerra. Y el ardor en su corazón hará que las personas vean a Jesús. Ellos van a ver a Dios está aquí. Por eso, hermanos, vamos a traer a las personas al ambiente de la inmersión y ellas van a ver la presencia de Dios. Jesus então viu Natanael se aproximar
né? Y entonces Jesus, Jesús 47. vio que Jesus viu Natanael aproximar-se e Natanael disse a seu respeito: Eis se um verdadeiro aproximó israelita em quem não há dolo. E perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Como é que você está falando? Você não me conhece? Como é que você fala que eu não tenho dolo, né? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo antes da figueira. Aí que Felipe Natanael te se llame, assustou, yo te vi. exclamou Natanael: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Y él le dijo, Israel. Maestro, tú eres el Hijo Aí Jesus de Dios. lhe respondeu: por que te disse que te vi Entonces debaixo da Jesús le figueira? dijo, ¿Crês? Pois ¿por qué te maiores dije? Te coisas vi do que debajo de essas la higuera. verás. ¿Crees? Cosas Você vai ver mayores coisa que esta maior. verás. Ustedes verán cosas E mayores. acrescentou: em verdade vos digo que Y vereis le o céu dijo, aberto de cierto os digo, e os de aquí en anjos de adelante Deus veréis el cielo subindo e abierto y a descendo los ángeles de sobre o Dios que Filho do suben y Homem. descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesus é essa escada. Jesús es la Ele escalera. se fez carne, a palavra que se Él fez se hizo carne. carne, la E palabra se depois da hizo sua morte carne. e ressurreição, Y ele, después de su ele é muerte y essa escada que resurrección, leva o homem até o Él es la céu. escalera que sube, Agora se que torna lleva al hombre hasta possível, el irmão cielo. João, falar Y para ahora nós, se nos torna mostrar que lá posible, no céu nós vemos uma porta aberta e uma grande voz que nosotros al dizia: lado del cielo sobe para vemos mim. una puerta abierta y una Porque voz que nós dice, temos já uma sube, ligação da porque terra com o céu nosotros ahora e ya podemos tenemos subir. una Portanto, irmãos, ligación de vem la ver. tierra con el cielo y podemos subir. É a Entonces, palavra por tanto, hermanos, ven profética. y ve. E a Es la palavra palabra profética. profética Y la traz a palabra presença profética de trae Deus. la presencia de Dios. Amém. Jesus é o Senhor. Amén. Jesús es el Señor.